Buenos días en Bogotá, buenas tardes ya en Finlandia. Bienvenidos a este conversatorio Otro Tinto con Finlandia. En esta ocasión nos proponemos conocer acerca de la formación de profesores en Finlandia y sus aportes, lo mucho que nos interesa aprender acerca de esta forma como ellos han abordado este aspecto tan importante de la sociedad. Este evento es posible gracias a la cooperación con la Embajada de Finlandia en Colombia y nuestros amigos de Mehakik Tudo Education Soul, yes, y la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional de Colombia. Desde la ADRE agradecemos a la Embajada de Finlandia y a nuestros estimados invitados su interés y su generosidad por compartir con nuestra comunidad educativa de la Universidad Nacional y nuestra comunidad amiga de diferentes partes del país acerca de este tema que hoy nos ocupa. Vamos a tener esta forma de desarrollo del conversatorio. En primer lugar, presentaré a nuestros panelistas y luego ellos se enfrascarán en una conversación amena acerca de estos elementos que desean compartir con ustedes. Cuando veamos, entonces, pues intervendremos con algunas preguntas para pedirles que amplíen la información. Los invitamos a escribir sus preguntas a través del chat. Tengan en cuenta que este evento se transmite a través de nuestros medios de comunicación, de la Dirección de Relaciones Exteriores, nuestro canal de YouTube y lo mismo en nuestra página en Facebook. Muy invitados a enviar sus preguntas a través del chat. Estas preguntas las reunimos al final y las planteamos a nuestros panelistas. Es un gusto para mí presentar a nuestros invitados de honor en el día de hoy. En primer lugar, Anna Jansson. Les contaré un poquito acerca de Anna. Anna forma parte del equipo de la Universidad de Ciencias Aplicadas Novia, con sede en Vaasa, Finlandia, el centro líder en temas energéticos de los países nórdicos. Anna tiene formación en alto nivel, en maestría en Economía y Ciencias Sociales. Se ha interesado en la región de América Latina en su vida académica y laboral durante los últimos 20 años. Anna tiene gran interés en el impacto que puede tener una educación relevante de alta calidad para promover la inclusión social y el desarrollo económico y social en el mundo. Para lograr ese impacto, la colaboración entre instituciones de gobierno, el mundo del trabajo y las universidades, pues es clave esta visión de integración de los elementos de inclusión social y desarrollo económico. Ana ha vivido en 6 países fuera de Finlandia, entre ellos Colombia. Ya ella nos contará un poquito más al respecto. Y ha trabajado en varios organismos internacionales, entre ellos el equipo de educación del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Nórdico de Desarrollo, la Federación Internacional IFRC y la Organización Internacional para las Migraciones. Un dato muy importante, recientemente Ana obtuvo la certificación como profesora. En segundo lugar, tenemos el gusto de darle la bienvenida a nuestro invitado Kimmo Korti, quien es director de Soluciones Globales en Educación de la Escuela de Educación Profesional de Profesores en su país. Es miembro del grupo directivo en la comunidad experta para mercadeo y reclutamiento de EAIE, la Asociación Europea de Educación Internacional. Kimmo ha trabajado como director de Relaciones Internacionales, catedrático y director de reclutamiento de estudiantes en la Universidad de Umeå. Es un defensor apasionado del aprendizaje internacional colaborativo en línea, COIL, y la educación docente basada en competencias. Disfruta enseñar a futuros profesores y también diseñar cursos a la medida para interesados, comunidades internacionales. Para Kimmo, los docentes colombianos que ha conocido son profesionales apasionados y dedicados, cuyo compromiso con el enfoque centrado en el alumno es inspirador. Kimmo es egresado de la Universidad UDU con un título de maestría en artes. Actualmente está haciendo su investigación doctoral sobre educación y globalización en la Universidad
Tampere. Espero haberlo pronunciado bien. Un dato curioso acerca de Kimmo. Nació al norte del Círculo Ártico y aunque ha visto la aurora boreal cientos de veces, aún le parecen mágicas. La visión de Laponia del realismo mágico. Ustedes ven, somos muy afortunados al tener dos invitados de esta calibre para compartir con nosotros otro tinto con Finlandia y hablar acerca de la formación de profesores en Finlandia. Adelante, Ana y Kimmo. Y de nuevo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Entonces, le damos la palabra a Ana. Adelante, quien va a empezar. Gracias, profesora Melba. Y gracias por la oportunidad y por poder... Espera, voy a apagar esto. Sí. Que gracias por la oportunidad, por poder participar en esa discusión. Hace un año tuve el placer de visitar Bogotá junto con Kimmo y una delegación desde Finlandia con un enfoque en educación. Tal como la profesora Melba mencionó, vivía en Bogotá en el 2000 y en el 2003, donde vivía con una familia colombiana y como ustedes saben, mucho han cambiado desde entonces. En el 2000, de hecho, también tomé un curso de español en la Universidad Nacional, entonces estoy muy feliz de estar aquí hoy. He regresado más que 10 veces al país desde entonces y cada vez me enfrentan nuevas cosas en un país que me fascina mucho, desde el Festival de Bambuco de Neiva hasta la Ciudad Perdida y la Costa Pacífica. Hace 2 años tuve el placer de visitar Medellín, por ejemplo, para una boda de un buen amigo y también pude llevar a mi familia, a mi hijo que entonces tenía 6 meses, para visitar a la Comuna 13. Este definitivamente no hubiera sido posible en el 2000 y muestra un poco cómo ha cambiado el país en muchos sentidos. Hoy entonces es un gran placer acompañarle a la profesora Melba y Kimmo y todos ustedes tomando un buen café en un país lejano, pero en un país con conexión fuerte con Colombia también a través de las grandes cantidades de café que tomamos y como importadores del café colombiano. Hoy con un tinto del pueblo Finlandia, Quindío, de mi familia colombiana que ahora tiene una finca de café ahí. El tema de hoy me emociona y lo he discutido muchas veces, especialmente con mis colegas latinoamericanos en la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Hace unos años cuando formé parte de ese equipo en Washington, D.C., trayendo ideas desde Finlandia a las discusiones allí. Cuando se ve el sistema de Finlandia desde fuera, ya sea desde Colombia u otros países de la región o en la prensa internacional, he notado que hay algunos estereotipos sobre el sistema de educación de Finlandia. Algunos muy correctos y algunos no tan evidentes para nosotros en Finlandia. Pudiéramos concentrarnos hoy en presentar el sistema de Finlandia y la estructura de la formación de profesores e intentar compararlo con el sistema de Colombia. Sin embargo, en este momento, con una pandemia que afecta el trabajo de los profesores profundamente en todo el mundo, parece que hay que llevar el tema más allá de los organigramas y el contenido de la formación de profesores. En todo el mundo, la pandemia nos hace discutir sobre qué pasa en el aula, qué herramientas tienen los profesores y cómo han sido formados, qué tan preparados están para enfrentar esta situación y reto enorme. Entonces tomamos esta discusión como punto de partida e intentamos durante este tiempo explicar algunas de las razones que facilitaron el trabajo del profesor finlandés cuando de un día al otro decidimos también en Finlandia dar clases desde casa durante la primavera. Kimmo, para empezar, ¿pudieras darnos una breve introducción, por favor, a la formación de profesores en Finlandia y algunas de las características de los diferentes niveles? Gracias, Ana Karin. Gracias, Melba, for the introduction. Gracias, Ana Karin. Gracias, Melba, por la introducción. Muchas gracias. Sí, la formación docente finlandesa, como dijo Ana Karin, claramente tenemos muchos aspectos que podríamos tocar. Vamos a tocar tal vez algunos de los más fundamentales en el sentido de cómo la formación docente en Finlandia se enlaza con la sociedad
Y eso es una cosa, obviamente. Y luego, ¿cómo prepara a los docentes para sus carreras? Y lo primero que yo podría mencionar acá es que Finlandia tiene una educación o formación docente muy estandarizada, pero no significa que esté armonizada en el sentido en el que todo se haría exactamente de la misma manera, ni en educación, ni en el salón. And Entonces, harmonization. la estandarización y la armonización son dos cosas muy, muy diferentes. Tenemos, para los docentes, tenemos requerimientos fijados por la ley y tenemos un conjunto muy unificado de requerimientos para cualquiera que quiera obtener un cargo permanente como docente. Entonces, estas calificaciones están definidas para todas las profesiones de la docencia, desde educación temprana, el kinder, primaria, secundaria y educación terciaria. Y también incluye la educación vocacional y técnica. Entonces, los docentes allá también tienen un requerimiento nacional específico. Esto es lo primero, que es muy, muy importante. Y el requerimiento básico en todos los niveles es una maestría. Adicional de la educación temprana, donde es una licenciatura. Esto es lo básico, la maestría para primaria, para docentes de materias, que significa los que enseñan, por ejemplo, cosas como historia, matemáticas, lenguajes, etcétera, etcétera. Una maestría es el requerimiento. Obviamente, si estamos estudiando para ser docentes de primaria, vamos a estudiar en la Facultad de Educación. Esa es la ruta para volverse un docente de salón de clase, de aula, de primaria. Si queremos ser un docente de una materia, por ejemplo, lenguaje o matemáticas o historia, vamos a estudiar una maestría en, en esta materia específica, Pedagogical study. combinado con estudios en pedagogía. Esta es la configuración típica para adquirir las calificaciones pedagógicas para ser un docente de materias. Esta es la configuración principal para docentes de primaria y secundaria, que también es muy importante acordarnos, y es que para todos estos títulos hay un examen de ingreso. Entonces, nosotros les hacemos pruebas a los estudiantes, a los futuros docentes, antes de que arranquen sus estudios. Entonces, para poder ser profesor de primaria y ser aceptado en el programa, hay un examen de ingreso y también hay una entrevista. Entonces, hay una prueba de aptitud, incluso antes de poder empezar el programa. Y es bastante riguroso, es un examen complejo porque más o menos solamente una de 9 personas es aceptada en esos programas. Entonces, una persona de 9 aplicantes serán aceptados para convertirse en docentes, estudiar en un programa de formación docente. Este también es un aspecto importante que nos muestra a nosotros lo popular que es la docencia como profesión. Y este proceso de selección tan complejo es importante porque de alguna manera esta es la base de la calidad, por decirlo de alguna manera, de la que podemos hablar más adelante también. Pero Ana Karin,
Mencionaste estereotipos, ¿sí? Pero Ana Karin, mencionaste estereotipos. Sí, gracias, Kimmo. Entonces, no hay un proceso de acreditación aparte. De hecho, como la profesora Melba mencionó, terminé mis estudios este año para ser profesora y ahora puedo, por ejemplo, enseñar las materias relacionadas con mi maestría en ciencias sociales o economía, también a nivel de colegio o, por ejemplo, en nuestra universidades de ciencias aplicadas. Algunos de estos estereotipos que mencioné pueden ayudarnos a explicar por qué los profesores tienen buenas herramientas y una base estable para enseñar a sus alumnos, por ejemplo, en línea desde su casa. Estoy en reunión con Edgar. Ah, Tenemos confianza en nuestros profesores y la autonomía les da herramientas a nuestros expertos trabajar en su aula, ya sea en un aula presencial o virtual. Otro estereotipo que se menciona sobre Finlandia es que ser un profesor es una opción atractiva cuando jóvenes piensan en diferentes carreras. Algunas razones que suelen mencionar es que la carrera es atractiva porque requiere un grado de maestría en Finlandia y que un profesor tiene un buen sueldo. Ah, Tenemos confianza en nuestros profesores, pero Kimo, ¿hay un control o seguimiento cercano a ellos? Y también quisiera saber si hay una conexión entre la evaluación y su sueldo y si los profesores tienen oportunidades reales de avanzar en su carrera. ¿Qué crees, Kimo? Yeah, thank you. That's Gracias. Esto claramente es una pregunta muy importante y un punto muy importante relacionado nuevamente a todo el sistema y la forma en la que la enseñanza como profesión está enlazada con la sociedad. Nosotros no tenemos un organismo evaluador externo en Finlandia. No hay inspecciones escolares ya. En el pasado las había, en los 70s, por ejemplo, todavía teníamos inspecciones y evaluaciones de colegios, pero las abolimos. Ya no tenemos inspectores externos que vienen a los colegios y que evalúan a los docentes o que evalúan la enseñanza de los estudiantes. exist anymore. Eso ya no existe para nada. Y también los salarios de los docentes no dependen de dichas evaluaciones. Esto es muy importante acordarnos de esto. We could ask, well, Claramente podríamos preguntarnos, bueno, entonces, ¿de qué depende el salario? ¿Cómo, cómo funciona? Bueno, esto claramente es un tema muy específico aquí en Finlandia. Y es que el salario inicial de los docentes es relativamente alto, es un salario cómodo. Los docentes no son ricos, ese no es el punto, pero es un salario cómodo con el cual se puede vivir. Esto es importante. Los docentes pueden recibir más salario, more eh, tomando o responsabilizándose de más tareas especializadas. if a teacher Por ejemplo, si un docente quiere estar especializado en educación incluyente counseling, which o is a very en important consejería, por ejemplo, que es una parte muy importante también, ellos pueden estudiar para esto, pueden tener estudio adicional que también es gratis. Todo esto se da gratis, lo da el gobierno. También es accesible para cualquier docente. Y si asumimos estas tareas, también podemos tener salary is un salario más alto, pero el salario no está basado en la evaluación de su desempeño como tal. is the Otra pupil cosa importante acá we're talking es la evaluación de los estudiantes. Ahora que estamos hablando de la evaluación, veamos brevemente entonces are cómo evaluated. los niños del colegio son evaluados.
También la evaluación de los niños del colegio no es monitoreada y comparada a nivel nacional de manera regular, pero hay comparaciones ocasionales en el país. ¿Cómo hacen los diferentes colegios y los diferentes docentes de diferentes partes del país para evaluar a sus docentes, a sus estudiantes, perdón? Y ahí tenemos, por ejemplo, hemos notado un problema. Lo que pasó fue que nuestro currículo nacional solo definía un grado, los objetivos para el grado octavo a nivel nacional. Déjenme explicarles brevemente nuestro sistema. En los colegios, los grados van de 4, que es el peor, Okay. 10, que es la mayor nota. Entonces, cualquier niño en cualquiera de los temas es calificado sobre 4, siendo que perdió, o 10, siendo que obtuvo la mejor nota. Y previamente solo definimos nacionalmente la nota 8, diciendo estos son los objetivos de aprendizaje para la nota 8, y esto causa un problema. Las calificaciones eran muy diferentes y ahora tenemos a nivel nacional, hemos definido las notas 5, 7 y 9. Entonces, hemos tenido que dar un paso atrás, no un paso gigante, pero un paso atrás, sí, y definir a nivel nacional un poco mejor los objetivos de aprendizaje para los niños, para ciertas notas, no solamente una nota, para poder garantizar la transparencia y equidad de la evaluación. Si no, el currículo nacional, y yo creo que esto es muy popular en Colombia, el currículo nacional solamente da o fija un marco general, no está detallado. Es un marco general, y los colegios y los docentes tienen mucha autonomía para decidir cómo enseñan, qué métodos utilizan, y esto depende mucho de los docentes, que como les dije antes, están entrenados para ser autónomos, están capacitados para responsabilizarse. Ana Karin, ¿cómo te suena esto a ti en comparación con tu experiencia en Latinoamérica? Entonces, Kimo, el sueldo está basado básicamente en años de trabajo y nivel de educación y algunos otros temas que se ve, pero no hay tanto control entonces en el sentido de que tienen en muchos países, pero los alumnos de Finlandia han logrado buenos resultados en PISA. ¿Los estudiantes estudian mucho o toman clases extras después de la clase, como se suele hacer en algunos países, por ejemplo, en Asia? Y también, como regresando a los estereotipos, dicen que en Finlandia casi no tienen tareas en casa, y también que hay, am, he visto que en algunos países se pregunta si hay mucha presión sobre los alumnos y profesores o cómo se manejan este balance. O sea que si los resultados de PISA dan mucha presión sobre a los alumnos. Y también he visto que en Finlandia parece que los alumnos igual parecen ser contentos. ¿Cómo explicas eso? Yeah, that is of course Sí. an extremely interesting, Esto claramente es very complicated thing. es un tema muy, muy interesante, pero también muy, muy complejo. Todos sabemos que no hay una única respuesta. Primero, sí, los niños del colegio en Finlandia han recibido o han obtenido muy buenos resultados PISA. Bueno, como docente y educador de docentes, a mí me gusta pensar que es principalmente o en parte debido a la formación docente, la capacitación de los profesores.
que los capacita para ser autónomos, para tomar responsabilidad de su propia enseñanza sin control de afuera, y una actitud similar se le entrega a los niños o se les da como ejemplo. Y también nos tenemos que acordar que tenemos también países que tienen excelentes resultados PISA y que tienen muchísimo más control. Eso también es posible. Hay países, por ejemplo, asiáticos que tienen muy, muy altos resultados en las pruebas PISA, pero también ejercen un control externo y evaluación y rankings y este tipo de cosas. Y también tienen situaciones donde los niños tienen muchísimas tareas y los padres pagan eh, gastos adicionales para tener docentes, profesores privados que les dan lecciones o clases o tutorías adicionales a los estudiantes. Y esto también puede arrojar grandes resultados PISA, pero nosotros no le estamos enseñando a nuestros niños a tener excelentes resultados en las pruebas PISA. Este no es el punto para nada. De hecho, esto está completamente lejos de ser el punto. Yo no soy fan de estas pruebas estandarizadas, sino que vemos el potencial de los individuos y esto es extremadamente importante. Esto es lo importante en el sistema también. Estamos aquí para apoyar las fortalezas individuales de los estudiantes y ayudarles a desarrollar estas áreas en las que no son tan buenos. Entonces, este aprendizaje individualizado es extremadamente importante. Y otra cosa muy importante es que en la formación docente nosotros realmente hacemos mucho esfuerzo, utilizamos mucho tiempo para construir eh, una identidad profesional internalizada para los docentes. Esto es muy importante. Los docentes necesitan confiar y estar orgullosos de lo que hacen y entender su rol como facilitadores y como soporte, como apoyo, no como los que hacen las pruebas o los que cuidan una jaula, un portón. Esto es muy importante. El docente autónomo con una identidad profesional internalizada y alta autoestima, que es muy importante, y una oportunidad de tener acceso a educación gratuita, a educación adicional gratuita. Esto crea una predictibilidad muy positiva y un docente así también le enseña a ciudadanos autónomos. Esto es muy importante. El gran objetivo de la educación es también integrar a los niños a la sociedad y a los valores que compartimos. Y esto es lo más importante y esto tiene que suceder en todos los estratos sociales. Y este es el motivo también por el cual tenemos escuelas públicas solamente. No tenemos educación privada. Todos los niños van a los mismos colegios. Y eso es una parte extremadamente importante de la educación. Y también lo que es importante, y lo puedo mencionar de mi propia niñez, mi abuela nació en 1917. Entonces, hace más de 100 años, infortunadamente, ella ya falleció. Ella murió en 1917, nació en 1917 en un área donde era uno de los lugares más pobres de Europa, lejísimos de todo. Sigue estando lejísimos, pero en ese entonces era peor porque no había conexiones ni nada. Solo tenía 3 años de colegio y eso también era esporádico. No, no iba todo el tiempo tampoco. Iba al colegio cuando un docente viajaba al pueblo. Iba al pueblo a dar clases unas semanas y luego se iba y volvía. Esa fue su educación, eso fue todo. Y ella siempre nos contaba a nosotros de niños que la educación es lo más importante. Ella siempre decía,
Esta mujer que nunca había estado en un colegio formal o una educación superior, lo primero que nos decía es, hay que educarse. Esa es la forma de salir adelante. Y esta mentalidad ha permeado toda la sociedad finlandesa, a todos los niveles sociales, la idea de que la educación es la forma de seguir hacia adelante, que la educación es una buena inversión. Y esto es extremadamente importante, es absolutamente fundamental para entender cuál es el secreto detrás de la educación finlandesa. Digamos que como resumen, eso es lo que yo diría. Ana Karin, ¿qué piensas tú de esto? Sí, hemos leído en la prensa internacional sobre, por ejemplo, aprendizaje basado en fenómenos y que ya no hay materias en sí en la escuela finlandesa. Entonces, sumando un poco los estereotipos, no hay control sobre los profesores, no hay muchas tareas. ah, a los niños les gustan aprender jugando y no enseñamos a leer y escribir hasta los 7 años. No creemos en imitar y copiar. Am, Quería mencionar aprendizaje basado en fenómenos porque creo que es un ejemplo de la reforma de currículum nacional hace unos años. Y mencionaste esta, este currículum nacional como una base para la educación hace unos minutos. También quiero destacar que Finlandia, de hecho, es un país en reforma constante, muy programada y donde todos son involucrados. Por ejemplo, en el trabajo de hacer un nuevo currículum nacional cada 10 años, hay profesores involucrados, desde profesores y sindicatos trabajan juntos para cada año, para cada 10 años presentar un currículum nacional revisado. Entonces se trabaja en un documento nacional que sobrevive cambios de gobierno y creo que eso es un tema que mencionaste, Kimo, que es muy importante. Y mencionaste también los alumnos con necesidades especiales. Eso también es un tema que creo que es muy interesante ver desde fuera. ¿Cómo enfrentan los retos, Kimo, con alumnos con alguna limitación cognitiva o muy inteligentes? Am, He escuchado que todos están en la misma clase y que ya no creemos en tener escuelas o clases específicas para estos niños. Yeah, okay, there were Sí, aquí hay un par de cosas. Déjame empezar con la educación con necesidades especiales, porque esto es interesante y es muy importante y también resalta de alguna manera lo que yo dije antes sobre integración. Esta es una de las palabras claves en muchos sentidos en el sistema educativo. ¿Cómo hace el sistema educativo, primero que todo, para integrar o integrarse a la sociedad como base? ¿Cómo hace el sistema educativo para integrar a las personas de diferentes clases sociales? Y finalmente, esto, digamos, entra a la parte específica de la educación de niños con necesidades especiales, que es otro ejemplo en el que creemos en la integración también. Aquí también tenemos formación docente en un rol importante. Todos los docentes, y yo estoy seguro que esto lo hacen en otros países también, todos los docentes reciben algún tipo de capacitación en educación para necesidades especiales. No se pueden graduar sin un curso en educación para necesidades especiales. Y no nos podemos graduar sin haber tenido prácticas docentes con estudiantes con necesidades especiales, pero estos estudiantes están en el mismo salón de clases, no están en un grupo separado. La mayoría de las veces, las personas y los estudiantes con dificultades cognitivas y con diferentes tipos de retos
son integrados al mismo salón. Lo que también tenemos que acordarnos y que es extremadamente importante en los colegios es lo que nosotros llamamos un equipo multiprofesional. Los colegios o nuestros colegios públicos siempre tienen, aparte del docente claramente, tienen consejería, eh, personas de asesoría, psicólogos, enfermeras, el doctor, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es importante para el docente es notar los problemas potenciales, notar al niño que tiene una dificultad potencial, pero el docente no tiene que resolver todas estas cosas por sí mismo. Eso es demasiado. Ese docente tiene que poder encontrar el problema, la dificultad y alertar al equipo multiprofesional para que los docentes puedan recibir ayuda de los profesionales como consejería, psicología, etcétera, etcétera. Trabajador social. Eso es extremadamente importante. Entonces, el equipo multiprofesional es la clave en esta parte. Y la formación docente lo que hace es que forma a los docentes para reconocer los problemas potenciales. Pero Ana Karin, tú tocaste un tema muy importante cuando dijiste sobre cómo trabajamos sobre el currículo nacional. Y lo que es realmente importante aquí es que es un proceso muy lento. El desarrollo del sistema en Finlandia es es complejo, es un proceso lento y eso es extremadamente importante de recordar. Las reformas de los currículos nacionales en el sistema educativo usualmente toman una década. Usualmente pasan el reinado de diferentes gobiernos. Ningún gobierno único introduce un gran cambio y luego cambia todo. Eso nunca pasa. Todos estos cambios pasan por diferentes partidos políticos y diferentes gobiernos. Y lo importante aquí es, esto muestra también que la educación de esta manera no es algo que un solo gobierno simplemente puede cambiar o un solo partido. No es así. Los diferentes partidos políticos podrían tener diferentes enfoques, pero el acuerdo general es que la educación pública es demasiado importante para dejárselo a ambiciones políticas. Esto es una cosa, los procesos son muy lentos y en ese sentido el sistema o el secreto del sistema educativo es la sociedad y la forma como se conecta la educación con la sociedad. Pero no es un monolito, no es algo que no podamos dividir y analizar en diferentes partes. Hemos dado muchísimos pasos para aceptar el estado de bienestar como modelo eh, y la educación gratis es algo que todos queremos, que conectamos taxación, por ejemplo, que es la base financiera de la educación. Por ejemplo, la mayoría de la mayoría de los finlandeses en este momento pagan impuestos muy altos para que podamos tener educación gratis hasta la universidad. Pero hay diferentes partes que crean este sistema. También pueden ser vistos y analizados de manera separada. Por ejemplo, la formación docente. Es muy interesante lo que mencionas, Kimo.
Me acuerdo de un viaje con un especialista del Ministerio de Educación y Cultura de Finlandia, un viaje fuera del país y entonces me mencionó que había trabajado 30 años bajo 12 ministros en ese entonces, pero con un plan de trabajo que seguía entre gobiernos y creo que eso es fundamental y muy relacionado con todo lo que cuentas y también tiene que ver con la formación de profesores, porque tiene que ver con la manera con la reforma nacional, currículum nacional, porque eso también forma parte de la formación continua de profesores. Y que no hay de repente un reforma que viene el próximo mes o el próximo año, sino que se sabe que eso vamos hacia este nuevo currículum, vamos trabajando juntos, vamos cambiando todo el tiempo el sistema. Entonces es una reforma continua y quería mencionar eso. Mencionas que mal sistema y que hay partes allí que obviamente no se puede duplicar en otro país, pero igual sé que hay varias universidades de ciencias aplicadas de Finlandia. También sé que ustedes tienen proyectos en Colombia, por ejemplo, y sé que han logrado resultados muy buenos fuera de Finlandia cuando han formado profesoras en otros países de la región. Quisiera saber no se puede duplicar el modelo o un sistema nacional porque cada país es único, pero ¿qué es lo que se realmente puede aprender o enseñar sobre el modelo finlandés y cómo forman a los profesores? Ahora pienso en cuando van fuera de Finlandia y hacen formación con profesores de otros países. ¿Qué crees, Kimo? Yeah, it's a really Sí, este es un punto muy importante. Estás totalmente en lo cierto. Copiar no tiene ningún sentido, nunca funcionaría. Eso es evidente. Como yo dije, hay elementos de los cuales cualquier sistema o sobre los cuales se construye cualquier sistema. Y podemos empezar con ciertos elementos y explorando ciertas partes, pero siempre hay que hacer esto en cooperación. Los proyectos que hemos tenido en Colombia o en México también siempre han empezado con una comparación fundamental de los dos sistemas. Hay que ver esto absolutamente. Y con lo que yo siempre, en lo que yo siempre me apoyo como docente, y este es el mejor recurso, es la pasión de los docentes. Los docentes que yo he conocido en Colombia son muy, muy apasionados y comprometidos con su trabajo. Y esto es algo que todos compartimos. Ahí esta es la base y aquí es donde yo siempre empiezo como formador docente. Y eso es en lo que siempre puedo confiar, pero cuando empezamos un proyecto comparamos primero cómo funciona en Colombia, cuáles son los elementos y cuáles son los elementos que tenemos en Finlandia. Y podemos encontrar muchos enlaces y puntos de comparación. Tenemos muchas similitudes aquí. Pero ¿cómo podemos de manera sistemática crear un cambio? Esa sería la primera pregunta clave y es un proceso largo. ¿Cómo podemos empezar a trabajar sistemáticamente hacia un objetivo específico? Y esto es algo en lo que tenemos que estar de acuerdo primero. Y tenemos que estar de acuerdo con el compañero, con el socio, cuál es nuestro objetivo. Y tenemos que acordar este objetivo con los docentes. Y son cosas en las que hemos hablado mucho en con nuestros proyectos docentes. Hemos hablado y aprendido sobre, por ejemplo, la autoestima de los docentes y los docentes autónomos, por ejemplo. Queremos también ayudar a los docentes a liberar la presión que a veces sienten, introduciendo métodos y maneras de hacer las cosas que activan el aprendizaje y hacen que los que están aprendiendo hagan cosas y para que los docentes entiendan cómo funciona ese mecanismo. Y otra cosa muy importante de la que hemos hablado mucho es el desarrollo de las escuelas, las instituciones completas en conjunto con los docentes, cómo involucrarlos a todos.
cómo asegurarse que tengamos cambios desde abajo hacia arriba y no solo desde arriba hacia abajo, porque esto causa muchos problemas. Esto es algo de lo que hemos hablado. Yo ya mencioné los equipos multidisciplinarios o multiprofesionales. Esto es muy importante, cómo encontrar el apoyo necesario de otros profesionales, cómo facilitar este trabajo. Es un proceso bien, bien largo. Pero una cosa importante que vemos en Finlandia es cooperación con los padres para nuestros colegios. Esto es muy importante. Todo el colegio tiene que estar trabajando en conjunto. A veces el docente tiene que educar de alguna forma incluso a los padres. No me refiero a enseñarles a leer y a escribir, pero entender qué es lo que hace el colegio. Y esto es extremadamente importante. Y después está la capacitación pedagógica o la formación pedagógica. No la pedagogía de enseñar, sino la pedagogía de aprender. Y tenemos un ejemplo excelente aquí con el coronavirus, la crisis del coronavirus, donde los docentes tuvieron que, de un día para otro, prácticamente, un viernes el colegio estaba abierto y el lunes ya estaba cerrado, así como en muchos otros lugares, y tuvieron que llevar toda su enseñanza a que funcionara en línea de una manera supremamente rápida y eso significaba que no solamente tendrían que tener las herramientas, sino la comprensión pedagógica y el compromiso de hacerlo. No todos tienen el mejor internet, exacto. Esa no es el único problema. El tema es la pedagogía de cómo se hace esto, cómo se ve la responsabilidad como docente también. Bueno, es una carga grande, pero es importante. Esos son algunos de los aspectos. Ahora que preguntas cuáles son los componentes. eh, yo he estado hablando con muchos docentes en instituciones en Latinoamérica y esos son los componentes. Gracias, Kim. Creo que es muy interesante lo que mencionas justamente de la pandemia, porque allí creo que es algo que es muy, muestra que es importante la formación docente. Tienes que tener las herramientas cuando algo pasa que no está previsto, como la pandemia, y no puedes estar esperando a instrucciones detalladas qué hacer en tu aula y cómo, porque nadie va a tener tiempo para hacerlo. Tú tienes que tener control sobre cómo vas a enseñar tu tema y usando qué herramientas. No sé, profesora Melba, ¿cómo te parece todo ese discurso? Y quisiéramos abrir para sus comentarios y ver cómo suena eso en Colombia. Pues muy interesante, estoy segura que quienes nos acompañan coinciden conmigo, porque creo que tenemos coincidencias, si bien el propósito del conversatorio no es comparar los dos sistemas, sino aprovechar este espacio, como dijimos al comienzo, para conocer acerca de cómo ustedes han concebido la formación del profesorado, cómo la han desarrollado, qué rasgos, como ustedes nos han compartido, caracterizan la formación del profesorado en Finlandia. Y si bien el propósito es escuchar y ya que me invitas, Ana, a comentar, hay puntos de coincidencia, o sea, la preocupación por la educación inclusiva es un elemento que está vigente. Creo que docentes como yo, de mi generación, que trabajamos en educación primaria desde el siglo pasado, yo trabajé en primaria desde los años 70, reconocemos hoy en día qué tan importante es que este elemento de sensibilización hacia la educación inclusiva, qué importante es y cuánta falta nos hizo, por ejemplo, y cuánta falta nos sigue haciendo todavía. Entonces me llama mucho la atención la presencia del elemento de la educación inclusiva en todos los programas de formación, independientemente de las especialidades. Y sin duda, esta es una tarea pendiente en nuestro sistema educativo colombiano.
como formadora de docentes, yo recuerdo haber tenido los retos de decir, ¿cómo voy a abordar esto? Por ejemplo, la primera vez que tuve un estudiante invidente en mi clase, preparándose para ser profesor de inglés. Entonces, ¿cómo abordar este caso? Y coincidencialmente en los siguientes años, en los 2 siguientes años, tuve cada vez un estudiante invidente en mis cursos de pedagogía de lengua inglesa. Entonces, digamos, no había tenido una formación específica, lo cual me llevaba a mí a leer y a explorar y a aprovechar esta aula, este ambiente de cooperación con los compañeros del curso. Y afortunadamente tenía, por ejemplo, siempre estos estudiantes tenían una gran amiga, un gran amigo que les acompañaban, y cómo yo iba organizando el trabajo tutorial con este estudiante. Y lo mismo, digamos, me lleva a pensar en mis experiencias como profesora de primaria, cómo abordar el elemento de la inclusión en un aula regular que busca justamente integrar a los estudiantes. O sea, si bien en Colombia se han hecho esfuerzos importantes para, sobre todo, incluir en la agenda educativa el tema de la inclusión, sigue siendo una tarea que está todavía pendiente, que requiere mucho más atención y recursos, sobre todo recursos en infraestructura, además de la formación de los profesores. Ese me parece que es un elemento muy importante para considerar en la parte de la inclusión. Encuentro también un elemento distinto en relación con el papel de la evaluación. En los últimos años, la evaluación del profesorado de la educación básica y media en Colombia ha tenido unos giros. Lamentablemente que los cambian con el cambio de gobiernos. Ese es un problema, la continuidad en las políticas para asegurar una sostenibilidad. Un elemento fundamental. Entonces, esperar a poder evaluar unas agendas, esa ha sido un problema crítico en la educación colombiana. Y el uso de la evaluación con un carácter punitivo. Los profesores se han sentido agredidos, los profesores de educación primaria y secundaria del sector público, es decir, del sector estatal. Este sector de la educación ha sentido muchísimo y esto ha afectado su imagen, su autoestima, porque tiene mucho que ver con el respeto por la profesión docente. Cómo esta evaluación no necesariamente ha tenido en cuenta las miradas, los estudios de los académicos, de los grupos académicos que han trabajado en el área de formación del profesorado, y cómo tampoco se ha tenido en cuenta necesariamente las voces de los profesores que viven las realidades en las escuelas públicas. De manera que ha sido un modelo que ha tenido matices diversos, y de ese modelo de evaluación de los profesores depende el ascenso en la carrera profesoral para paso de una categoría a otra. Se usa mucho la evaluación, lamentablemente, para culpar al profesorado de las fallas en el sistema educativo. Y no necesariamente se analizan una serie de factores que inciden en los logros, ¿cierto? Y en la calidad de la educación. No desconocemos, y los profesores de las escuelas públicas y privadas, ¿sí? No se desconoce que los profesores tenemos una alta responsabilidad, primero desde nuestro compromiso, segundo desde nuestra formación, tercero desde nuestras prácticas y cuarto, entre otros asuntos, en la manera como nosotros actuamos teniendo en cuenta unos factores contextuales, unos factores sociales. Pero también es importante tener en cuenta cuál es ese capital cultural que traen los estudiantes, la formación, las situaciones que tienen en la familia, las situaciones socioeconómicas que viven, que tienen una alta influencia en el desempeño y en la manera como los estudiantes
pueden acercarse al conocimiento. Y un elemento importante también, las condiciones mismas del aula, las condiciones de las escuelas y de los colegios. ¿Cuáles son esa infraestructura, estos elementos que permiten que el profesor pueda llevar a la práctica unos principios que conoce? El profesorado colombiano es conocedor de una serie de factores, pero llevarlos a la práctica pues ya genera una serie de retos. Entonces, digamos, ya que Ana me invita a comentar sobre esto, yo quisiera ahora invitarlos a ustedes a que nos contaran un poco más respecto a cómo se aborda. Tengo dos cuestiones para invitarlos a comentarnos. Uno, cómo se aborda el asunto de evaluación en la formación de los profesores, entendiendo que para el sistema finlandés no es importante esta tendencia que lamentablemente ha cobrado mucha fuerza en Colombia, y es esta tendencia a teaching for the test o teaching for testing, enseñar para evaluar, porque me van a evaluar y yo tengo que demostrar que mis estudiantes tienen tales resultados. O sea, ¿cómo han introducido ustedes ese elemento de la evaluación? ¿Cómo lo manejan en los programas de formación inicial y continua de los profesores en Finlandia? Y segundo, también me gustaría invitar a Kimmo a que nos contara un poco sobre cómo fueron esas experiencias con profesores colombianos que llevaron a incorporar algunos elementos en el marco del respeto por los contextos locales. ¿Cómo fueron esas experiencias con algunos profesores con los cuales han trabajado? Gracias. ¿Quieres empezar, Kimo? Do you want to start? Yeah, for a second I was cut off. Sorry, I couldn't. Se me cortó un poquito la señal, entonces no estoy muy seguro si pude entender la última pregunta. Pero gracias por los comentarios sobre esto. Es muy interesante y es extremadamente importante que también escuchemos ciertos aspectos del sistema colombiano. Esto aumenta nuestra comprensión al respecto y yo esperaba que esto pasara aquí también, porque es un aprendizaje y a mí me encanta aprender. La evaluación. Tú mencionaste la problemática de la evaluación. Bueno, claro, lo importante aquí es que no estamos bajo presión em, para, digamos, enfatizar en el lado punitivo de la evaluación. No estamos bajo presión de enseñarles a nuestros docentes cómo evaluar porque necesitan producir ciertos resultados. Nuestro enfoque es enseñar la evaluación que tiene la intención de apoyar al aprendiz. Entonces, la mayoría de nuestras evaluaciones están enfocadas hacia ayudarle al estudiante a ser mejor, a desarrollarse mejor. Entonces, podríamos decir, o que cuando hablamos de la evaluación, principalmente hablamos de lo que nosotros llamamos, bueno, tenemos que hacer un diagnóstico, evaluaciones diagnósticas, sí, claramente. Tenemos que ver dónde están los estudiantes en un momento específico, pero la evaluación se ofrece en la forma de apoyo, en la forma de ayudarle al receptor de la evaluación, es decir, al estudiante, a desarrollarse aún más. Esto es lo principal, esto es lo más importante. Y claramente tenemos suerte porque no tenemos que preocuparnos por los resultados como tal, pero que es importante, y como les dije antes, la autonomía
cuando enseñamos autonomía al estudiante, al docente, cuando está estudiando, cuando le damos esta autonomía para que tome responsabilidad de su propio aprendizaje, ese es el mensaje más importante. Se toma responsabilidad sobre su propio aprendizaje y esto usualmente produce también los buenos resultados en el aprendizaje. Hablamos mucho también de la motivación, enseñarle al estudiante a encontrar la motivación. Estas son algunas de las cosas. Y yo no estoy seguro si escuché una segunda pregunta. Si me la pueden repetir, por favor, porque se me fue la señal. Yes, Kimo. That has to do Sí, with Kimo, esto tiene que ver con algo que tú mencionaste about the experiences that you have had sobre las with, experiencias que has tenido Colombian teachers. con los docentes colombianos. Bueno, arranqué de una vez aquí en inglés, pero la idea es que la comunidad pues, nos va siguiendo. Entonces, la idea es que tú mencionaste unas experiencias con algunos profesores colombianos. Pues la inquietud sería conocer un poco, digamos, en el marco de este compartir, porque es muy claro que Ana y tú mencionaron que aquí no se trata de copiar, perfecto, porque ese ha sido un gran error en el pasado. Se han copiado y se imponen algunos estándares, por ejemplo, pensando que con esto ya vamos a ser iguales a otros sin tener en cuenta incluso las propuestas, las agendas y el saber de la comunidad académica local. Como ustedes mencionaron, el hecho de esta visión de partir desde la base del profesional de la educación, este bottom-up approach, es de ir desde la base del profesorado para construir, porque somos quienes estamos en el aula y tenemos asuntos que decir y no nos apartamos del hecho de que para mejorar tenemos también como marco de referencia otros modelos y visiones mundiales, visiones de otras latitudes que son exitosas, pero partimos de una realidad local. Entonces sería muy interesante que nos contaras qué fue lo que lograron, digamos, mediar o articular y qué éxitos y qué logros de pronto con este trabajo con profesores locales, con profesores de Colombia, cuando tuviste la oportunidad de trabajar con ellos, compartiendo esta visión de educación. Okay, that's a great question. And Ok, esta es una excelente pregunta. Es una pregunta grande, pero yo puedo empezar explicando muy brevemente un proyecto donde estábamos formando a los capacitadores para las escuelas técnicas y vocacionales. Lo que hacíamos antes de empezar, nos sentamos juntos con las directivas y los representantes de los docentes y repasamos el currículo que tenía el colegio. Entonces, simplemente viendo qué era este currículo, cómo estaba construido, si estaba orientado en el aprendiz o en la enseñanza, y hacer esta distinción aquí. Y luego, de manera muy importante, revisamos juntos cuáles eran los objetivos de desarrollo que tenía el colegio. ¿Cómo estaban planeando desarrollarlos? ¿Cuáles eran los objetivos que tenían? Discutimos estas dos cosas juntos, cómo se ve el currículo, cuáles son los planes y cuáles son los objetivos. Introdujimos nuestro currículo y la forma como nosotros hacemos las cosas. Explicamos a qué nos referimos, por ejemplo, con educación basada en competencias. Todos parecen entender y saber qué significa la educación basada en competencias, pero tiene diferentes interpretaciones en la práctica. Y esta es una de las cosas que es realmente importante. A veces utilizamos la misma palabra exactamente, pero nos referimos a cosas diferentes. Las interpretamos de manera muy diferente.
Y nos tomó mucho tiempo, realmente mucho tiempo en este trabajo que suena muy aburrido, simplemente comparando nuestra terminología y entendiendo a qué nos referimos con estar enfocados en el aprendiz. Es más fácil cuando hablamos con personas que trabajan en universidad, en la Facultad de Educación. Es muy fácil. Todos conocemos estos términos, los entendemos. Pero si vamos incluso a otra facultad, a una escuela, por ejemplo, de administración, ellos puede que lo entiendan diferente. Ahora, si vamos a una escuela primaria o una institución vocacional técnica, la comprensión de estos términos puede ser muy, muy diferente. Esta era la base. Y después de esto, empezamos a hacer un match. Revisamos el currículo, vimos los objetivos de desarrollo. Y una cosa que yo siempre pregunto después de que hemos tenido estas discusiones, les pregunto a las personas, ok, ¿cuáles son los objetivos más importantes para ustedes? ¿Qué consideran ustedes que son los objetivos donde ustedes, hacia donde ustedes quieren llevar a este colegio? Aunque no estuviéramos allí, ¿cuáles serían estos objetivos? Y empezamos a hacer un cruce en cuanto a cómo estamos nosotros haciendo las cosas, cómo nosotros pensamos que se podrían desarrollar las cosas. Y continuamos la discusión para llegar simplemente a nuestro objetivo, que es llegar o, digamos, descifrar un modelo de formación para los estudiantes o los docentes. Bueno, el usuario final, ya sea un docente en práctica o el estudiante. La idea final es tener un modelo de capacitación, pero incluso este modelo o este módulo es solo un piloto. Es solo un piloto y siempre quiero que las personas entiendan que yo quiero ver si funciona. Mi idea no es crear una capacitación, hacerlo y chao. No, para nada. Esta no es la idea. La idea es crear un piloto y ver cómo funciona este piloto para los participantes y cómo podemos luego después hacer los siguientes o el proyecto real de trabajar juntos para desarrollar un currículo o un curso de habilidades pedagógicas. Puede variar mucho. Y como yo les dije, por ejemplo, en un momento estamos en Cartagena, en un área muy rural, donde la situación es muy, muy diferente de las grandes ciudades. Lo que terminamos haciendo, por ejemplo, fue principalmente tener discusiones con los docentes. No hicimos nada más, no hicimos mucho más. No siempre es un módulo de aprendizaje combinado en línea. No, no lo tiene que ser. Puede ser una discusión profunda con los docentes para entender cómo están haciendo las cosas. Y luego estábamos introduciendo algunas de las maneras como hacemos las cosas. La forma como pensamos al respecto de la enseñanza, que podría ser útil. Entonces, Melba, para responder tu pregunta, realmente depende mucho del grupo, del colegio y de cómo el colegio con los docentes definen sus objetivos. Esto es tan importante. Entonces, déjame ponerlo de esta manera. Yo no soy un vendedor típico. Si al final notamos que realmente no podemos hacer mucho, entonces pues ahí, hasta ahí llegamos, pero está bien, tiene que ser un compromiso mutuo, un compromiso real de hallar algo interesante juntos. Y también siempre trato de involucrar, cuando sea que hagamos estos proyectos, trato de involucrar esto con mis estudiantes acá en Finlandia, porque esto es muy importante, no se les olvide, yo soy docente, yo quiero tratar de traer esto en contacto con mis estudiantes. A veces puede ser muy difícil por el lenguaje, a veces
porque como pueden ver, yo no puedo hablar español. Ese es mi reto, pero no se preocupen que yo voy a aprender. Ana did, okay, just come to Universidad Nacional de Y Colombia. como hizo Ana, ven a la Universidad Nacional de Colombia en el Departamento de Idiomas. Tenemos cursos maravillosos. Ana es una de nuestras evidencias. Estamos muy orgullosos de ella. Ana, yo me pregunto si tú quieres agregarle algo a este punto o si sigo con un par de preguntas interesantes que fueron propuestas por nuestros docentes que están participando y siguiéndonos en Facebook y YouTube. Gracias, profesora Melba. Unas reflexiones y gracias por los comentarios. Me gustó mucho estar en su universidad. Hace mucho tiempo y sí hice un poco de práctica después, pero fue un curso básico. Y muy bien. Mencionó, profesora Melba, eso de culpar al profesorado por las fallas en el sistema. Pienso que es muy interesante, combinado con la reflexión de Kimo, que ha trabajado con profesores muy motivados en Colombia, y su respuesta aquí de que los profesores en Finlandia no tienen que preocuparse por los resultados. Me hizo pensar en que eso también afecta al alumno. Y Kimo mencionó la motivación del alumno. Aquí quisiera añadir que es muy interesante anotar que durante las últimas décadas en Finlandia el porcentaje bajó mucho en cuanto a la cantidad o porcentaje de alumnos que tenía que retomar un grado, o como se dice, como rehacer un año. Se bajó mucho. No digo que hay una conexión allí, pero quería también añadir ese ingrediente a la discusión. Kimo, ¿querrías agregar algo al respecto? Porque en el caso de Colombia, este asunto de la evaluación pues tiene muchísimo que ver con unas agendas digamos, de visibilidad internacional, de cumplir también con unos mandatos, como la OCDE, ¿sí? Y entonces decir, bueno, esto es lo que nosotros debemos llegar a alcanzar. Y por supuesto que lo que nosotros hemos podido ver en investigaciones con profesores, es que sin duda reconocemos que hay muchos elementos para mejorar. El asunto es, digamos, la pertinencia de lo que se plantea a la luz de las condiciones locales, ¿cierto? Y también hay un reconocimiento, digamos, no se desconoce que hay, digamos, los programas de formación también tienen elementos, tenemos elementos críticos en nuestros programas de formación y hay unas agendas que están pendientes por cumplir, empezando por los perfiles que en muchos casos pues no siempre son iguales, los niveles de ingreso, etcétera, pero es la realidad que tenemos en el país. Y sin duda pues es no desconocer que la calidad es un elemento fundamental. O sea, lo que hemos encontrado es que los profesores de todos los niveles, digamos, reconocemos la necesidad de avanzar hacia niveles de calidad en diferentes ámbitos, pero es justamente pensar en unas agendas que busquen mucho más estos elementos que ustedes han mencionado, que Kimo hablaba de justamente mirar cuáles son esos contextos, cuáles son los currícula que hay, cómo se organizan unas agendas y sobre todo, como ustedes lo han enfatizado, cómo se avanza a la luz de, se asegura una continuidad en unas políticas que no están basadas solamente en el gobierno de turno, que ha sido un problema muy grande. Y también entonces cambios que se dan de momento para poder rendir, para mostrar cifras, para masificar aulas, por ejemplo. Entonces, eso ha tenido unos efectos muy complejos, ¿sí? Creo que avanzando en esto me gustaría, si les parece, plantearles otras preguntas que han mencionado nuestros profesores, que quisieran conocer un poco más de su parte. En
Bueno, un punto que yo creo que no vamos aquí a extendernos, que algunos profesores quisieran tener referencias, bibliografía sobre la formación docente en Finlandia. Entonces, luego lo que podemos hacer es reunirla y les van a encontrar al final de de nuestro webinar la información de nuestro correo electrónico de la DRE y nos pueden escribir y se las compartimos con el apoyo pues de Kimo y Diana, información que les podamos dar sobre publicaciones, investigaciones, porque interesante que tenemos docentes, investigadores también en la audiencia que quieren explorar un poco más en torno a publicaciones. El siguiente asunto tiene que ver con la diferencia entre armonización y estandarización, que es un elemento que tocaron Ana y Kimo, y les gustaría pues conocer una experiencia en la que los estudiantes se vinculen con los problemas de la sociedad en primaria, secundaria y nivel universitario, porque aquí estamos pensando en la formación del profesorado en los diferentes niveles educativos. Entonces, si ustedes tienen algún ejemplo o algunas experiencias sobre esos dos elementos, armonización y estandarización. Si hay algunas experiencias que nos pudieran compartir. Yo puedo tocar un poquito sobre la estandarización y armonización. Ana Karin también tiene niños. Yo no sé si quieres mencionar algo sobre el aprendizaje basado en fenómenos, que yo creo que está un poco relacionado a la otra pregunta de cómo se unifica o se traen los temas de la sociedad. Por ejemplo, la crisis ecológica es un buen ejemplo que abordan los colegios en el aprendizaje basado en fenómenos. Pero déjenme empezar con el tema de estandarización y armonización. A lo que me refería yo aquí cuando hablé sobre esto es simplemente que em, es básicamente está relacionado con el ejemplo que di sobre, por ejemplo, las notas y el definir qué tiene que hacer un estudiante para recibir la nota de 8 en matemáticas, por ejemplo. Ahí el objetivo está fijado a nivel nacional, es claro, está estandarizado, pero los métodos para llegar a ese objetivo no son de ninguna manera armonizados, no están armonizados. Fijamos el estándar, si te gustaría, podríamos decirlo, ciertos objetivos, pero la forma como llegamos a estos objetivos está abierta. No tiene que ser igual. Se comparten ciertos objetivos, se comparten ciertas características, em, pero tenemos que poder reconocer que hay diferentes formas para llegar allá. Y a veces incluso los resultados se pueden ver ligeramente diferentes. Entonces tenemos que poder aceptar cierta variación. Entonces, estándar no significa que todo está armonizado de la misma manera. Esto también es una gran discusión en la Unión Europea y las personas hace 20 años estaban extremadamente temerosas de que todo iba a estar armonizado. Sin embargo, este no es el caso, especialmente no en el campo de la educación. Esto fue simplemente estandarización versus armonización de la que yo estaba hablando. Ana Karin, la segunda, ¿tú tendrías algo para agregar a la otra pregunta? Un comentario que tengo, no sé exactamente si estoy respondiendo a la pregunta, pero una reflexión que tuve sobre, tiene que ver también con el currículum nacional, porque quería mencionar que tenemos un currículum nacional entonces, que hemos tocado sobre este tema mucho durante esta hora, pero entonces se toma este currículum nacional estandarizado y se hace la versión local en cada lugar. Entonces, por ejemplo, en mi ciudad, que es una ciudad donde hay una gran cantidad de empresas en energía sostenible. Por ejemplo, se ha decidido que en esta ciudad se hace desde preescolar hasta el colegio,
se toma mucho o se da mucho énfasis en los temas sostenibles y energía. Todos deberían conocer ciertas cosas. Entonces, eso es algo que se puede decidir a nivel local. También quería mencionar, por ejemplo, mencionaste el tema de fenómeno, aprendizaje basado en fenómeno, Kimmo, y allí es un ejemplo. Por ejemplo, sostenibilidad puede ser muchas cosas y entonces cada escuela y región puede decidir cómo abordan esto, pero allí puedes tener temas de historia, de biología, de matemáticas, lo que sea, que se forma una entidad. I could add to Yo puedo that. agregar y dar un ejemplo que pasó en un colegio, por ejemplo, y es basado en fenómenos, es un modelo basado en fenómenos, pero por ejemplo, está relacionado con el número de materias del colegio. Y el tema es que se trata de turf. Turf es un material como el carbón que se utiliza para crear energía. Entonces sacamos el turf de un pantano, lo traemos a una planta, se quema y crea electricidad. Un tema importante en Finlandia es que ha utilizado mucho de este turf, que es como un césped especial. Y eso lo que hace es que destruye el pantano totalmente. Se toma cientos de años para que este césped vuelva a crecer. Muy parecido a lo que pasa con el carbón. Entonces, lo que hizo este colegio fue que tuvo un proyecto donde revisaron un pantano que había sido utilizado en parte para la producción de este césped y otra parte estaba en un estado natural. Y lo que podían hacer los niños allá en esta instancia fue, el proyecto estuvo conectado primero, por ejemplo, con biología, claro, y para química y matemáticas por medio de tomar muestras del agua, sacarlas de los diques que estaban, de las aguas que habían salido del pantano al lago y se hacían ciertas mediciones en química, se hacían tablas de estas mediciones y se comparaban, por ejemplo. Luego fue obviamente una lección en ecología, también podían observar ciertas cosas en estos pantanos, podían reunir datos sobre el hábitat natural de ciertas aves, ciertos insectos y observar si se podían encontrar en estos lugares. Y otra cosa más que fue parte de arte. eh, por ejemplo, estaban dibujando los diferentes tipos de emociones que surgían en los diferentes tipos de este pantano, lo que se utilizaba para la producción de energía y lo que se utilizaba o lo que estaba en un estado natural. Y todo esto se unifica con un tema nacional importante en Finlandia y es que hay un debate político gigante de si deberíamos ya dejar de quemar este césped. Es una discusión social súper importante con muchos aspectos que se han unido con los temas o las materias de los colegios. Esto es por darles un ejemplo. Gracias. I guess we are running out of time and I wonder if we Creo que could nos estamos quedando sin tiempo y me pregunto si podemos tener unos minuticos para una última pregunta que tiene que ver con educación superior. ¿Estaría bien para ustedes? Absolutamente. Aquí hay una pregunta que tiene que ver con la formación de profesores universitarios. Bueno, normalmente hablamos que para profesores de primaria o de secundaria, pues hay estas rutas de formación que tenemos puntos en común en Colombia y en Finlandia, ¿sí? Y ustedes tienen unas particularidades, ¿no?
y algunos rasgos que no están en Colombia, por ejemplo. Pero también se habla mucho de la formación de los profesores universitarios. Ese es un debate constante y aquí la pregunta dice así: ¿también hay un proceso o esquema base para la formación de profesores universitarios? ¿O cuáles son los aspectos de formación pedagógica que ustedes consideran relevantes para el ejercicio a nivel de educación superior? ¿Cómo ha visto el modelo finlandés este asunto? ¿Y cómo lo sienten los profesores universitarios? Yo aquí remarcaría que nosotros mismos en la Universidad Nacional hablamos de esa importancia de mirar el asunto de la pedagogía, de la innovación. Sí, en la Universidad Nacional, por ejemplo, tenemos una unidad que es que se dedica a la innovación docente. Y en estos tiempos de COVID, por ejemplo, ha sido un espacio importante para compartir, para revisar qué tanto sabemos de la educación mediada por asuntos electrónicos, sí, asuntos como estos. Entonces, me gustaría pues invitarlos a comentar sobre este punto. Sí, un pequeño comentario antes que Kimmo puedes continuar, pero quería comentarles que hay en Finlandia entonces universidades científicas y universidades de ciencias aplicadas. Y yo, por ejemplo, la formación que yo terminé este año es para ser, por ejemplo, docente en la Universidad de Ciencias Aplicadas o en colegios. Y eso significa que yo con mi maestría en Ciencias Sociales y Economía pudiera enseñar estas materias también en el colegio o en la Universidad de Ciencias Aplicadas. Y eso es una formación de pedagogía que tengo que hacer en adición a mis maestrías especializadas. Pero Kimmo, ¿puedes añadir tal vez algo que tiene que ver con la discusión en Finlandia también sobre las universidades y pedagogía? Yeah, certainly. Well, first of Sí, all, ciertamente. Primero que todo, lo importante es, como dijo Ana Karin, que toda la formación docente sucede en las universidades, en las facultades de educación. Esa es la mayoría de la educación docente. La Universidad de Ciencias Aplicadas también tiene el requerimiento pedagógico de 60 créditos que dan para docentes que enseñan en universidades de ciencias aplicadas en campos vocacionales o técnicos, pero la gran mayoría de los docentes para las universidades también son educadas en las facultades de educación. Ahora, los profesores de universidad, si son docentes de la universidad, si son catedráticos o profesores, típicamente tienen maestrías o un doctorado. Si eres profesor, siempre tienes que tener doctorado, pero los temas importantes sobre la formación docente en los últimos años es que no hemos diseñado instituciones separadas para esto. Todo esto está dentro de la formación docente. Todo esto lo proveen las facultades de educación y los programas de formación docente. Y tenemos dentro de las facultades de educación, también tenemos especializaciones para lo que llamamos pedagogía universitaria. Entonces tenemos en las universidades, en este momento casi todas las universidades requieren que el personal de enseñanza de la universidad que tenga estudios pedagógicos. No es obligatorio para el docente de la universidad, pero está recomendado más y más y se ha vuelto casi, casi obligatorio. Es muy pocas ocasiones en las que podemos tener un profesor sin capacitación en pedagogía. Eso se ha vuelto ya muy poco frecuente. Yo creo que eso ya está muriendo muy rápidamente. Entonces, capacitación pedagógica, incluso para el personal de la universidad, se está volviendo más y más requerido. Por ejemplo, en mi programa que yo enseño, la capacitación de 60 créditos en pedagogía, que es solamente pedagogía,
yo tengo cada vez más y más profesores de universidad, investigadores, catedráticos que quieren tomar ese curso, porque cuando toman ese curso también reciben la calificación de 60 créditos en pedagogía que ahora muchas universidades recomiendan fuertemente. Entonces, eso es lo importante ahí en el lado de la universidad, es darles a los docentes, a los catedráticos y profesores em, en las universidades más capacitación pedagógica, en las facultades de educación, en la formación docente regular, por ejemplo, la educación en necesidades especiales o basada en fenómenos, son cosas importantes que han estado allí y que cuando los currículos cambian o están desarrollando sus currículos, estos tres equipos son importantes allí. Espero que esto haya respondido la pregunta, al menos en cierto nivel. Déjame, profesora Melba, una pequeña aclaración que quería dar. Cuando se habla de 60 créditos STS en Europa, un crédito es más o menos 27 horas de trabajo de un estudiante. Entonces, esto por 60 da el número de horas que se cuenta. Y déjame dar un pequeño ejemplo aún sobre esto de basado en fenómenos, un pequeño ejemplo que quería mencionar que hizo un amigo mío que es profesor en un colegio que le gusta mucho, es profesor de historia y le gusta mucho el espacio, como tenían un proyecto Space Project. Entonces combinaron un proyecto de espacio nave espacial, pudieron combinar historia, que es su materia, con un trabajo con un profesor de física y matemáticas y con deporte, porque tiene que ver también cómo estás en los aeronáuticos, en el espacio. Entonces, de hecho, hasta buscaron fondos durante varios años y pudieron ir a Florida al Kennedy Space Center y me parece, es un ejemplo extremo, pero muy innovativo, creo que se puede combinar físico, deporte y historia. Muy interesante porque eso muestra, digamos, el creciente interés por este trabajo interdisciplinario y más allá incluso, lo que mencionamos como transdisciplinario. Entonces, sin duda. Y eso es algo que viene también tomando mucha fuerza desde la educación preescolar, los profesores pensando más en estas ideas del pensamiento crítico, de la solución de problemas, del aprendizaje situado, para fomentar un aprendizaje colaborativo, ¿sí? Entonces, claro, son elementos que se están abordando, digamos, con más frecuencia en los programas de formación y que también forman parte de los proyectos educativos institucionales de muchas escuelas. Y en la universidad igual es un asunto que se plantea cada vez más. Pues bueno, es una pena que nosotros ya, incluso a pesar de haber tomado un poco más de su generoso tiempo, no podríamos continuar más, pero que seguramente lo que hemos conversado hoy nos puede dar pie para abordar otros elementos. Estoy segura que también al recibir los comentarios de nuestros asistentes, a quienes les agradecemos, vamos probablemente a plantear otras ideas para continuar dialogando acerca de estos asuntos académicos tan interesantes, ¿sí? Yo quisiera invitar aquí muy a Ana, si es posible que en el chat nos dejen sus correos electrónicos, porque hay varias asistentes que están interesados en contactarlos. Les agradecemos mucho, luego estaremos pendientes para que quienes están interesados pues en tener información, algunas referencias como pidieron sobre estos temas que hemos tocado, si ustedes pueden compartir con nosotros, les agradeceríamos. Queremos contarles también que igual con el permiso pues de nuestros invitados y con el apoyo de la Embajada de Finlandia en Colombia, Nehakik, Tudo y Education Soul, y la DRE, la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional, pues tendremos esta grabación en nuestro canal de YouTube y en Facebook Live, donde hemos estado transmitiendo.
Les agradecemos muchísimo este tiempo y su disposición para conversar con nosotros. Hay mucho interés en saber si hay proyectos en los cuales se pueda participar y en la ADRE estaremos muy atentos a divulgar la información que ustedes quieran compartirnos. De nuevo, muchas gracias, Ana. Muchas gracias, Kimo, por compartir estas experiencias con nosotros en la Universidad Nacional y con la comunidad académica colombiana. Muchísimas gracias, profesora Melba, y también los organizadores y a Kimo por esa discusión. Thank you so much, Professor Melba, and thank you, Anna-Karin. Thank you. Gracias, profesora Melba, gracias, Anna-Karin, gracias a la Embajada finlandesa y a todos los que estuvieron acá. Gracias por las preguntas. Espero que podamos volver a retomar esto en el otro momento. Esto es muy interesante. Gracias. Un buen día, muchas gracias y que sigan disfrutando un buen café, un café colombiano. Hasta Y pronto. la próxima vez en Bogotá, Melba. Por favor, esperamos tenerlos muy pronto nuevamente en Bogotá. Un gusto. Gracias a la audiencia y un saludo muy especial de la Embajada de Finlandia en Colombia y la Dirección de Relaciones Exteriores de la Universidad Nacional de Colombia. Un buen día.